avanzar a comenzar con la clase de hoy, ¿no? Así que les voy a compartir la pantalla para poder ver la materia, ¿no? Bueno, entonces, listo. Entonces vamos a avanzar. Por favor, si pueden confirmar si ven ahí la diapositiva. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces, muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando esta parte de los patrones pulmonares, ¿no? Recordando que estamos viendo alteraciones de la vía aérea pequeña, hallazgos que nos indican alteraciones de este nivel. Habíamos apreciado lo que era el patrón en mosaico, ¿no? Que se asocia a esta situación cuando hay atrapamiento aéreo debido a la obliteración, a la obstrucción de la vía aérea pequeña. Otro es la presencia de estos hallazgos como el broncocele, que es la impactación de material en vías aéreas pequeñas a nivel ya de los, pueden ser bronquiolos o el bronquiolo terminal, en el cual se ven estas imágenes de aspecto digitiforme en la periferia del pulmón, lo cual nos indica impactación de material en la vía, a nivel de lo que son bronquiolos, o la dilatación de los mismos, asimismo imágenes tubulares en la periferia del pulmón que nos indica bronquioloectasias, ¿no? Recuerden que las bronquiectasias, que son dilataciones de vías aéreas, estarán en el espesor del parénquima pulmonar o próximo al ilio, mientras que la bronquiolo o bronquioloectasias están estas imágenes tubulares, vías aéreas dilatadas en la periferia del pulmón. Ahora, otro tipo de opacidades que se ven en la alteración de la vía aérea pequeña es lo que se llama el patrón árbol en brote, el cual son opacidades lineales muy finas, de manera como pequeñas líneas que terminan en pequeñas dilataciones. Son líneas que terminan en imágenes esféricas, haciendo una similitud como si viéramos las ramas de un árbol donde están germinando nuevos brotes, están saliendo nuevos brotes que van a ser a futuro ramas de nuevas ramas de un árbol, y tiene ese aspecto como brotes que están emergiendo de una rama de un árbol preexistente. Igual se ven en la tomografía pulmonar, que es donde se las puede visualizar este patrón en árbol en brote, estas imágenes lineales que terminan en estructuras dilatadas, generalmente por una asociación entre la dilatación de la vía aérea pequeña e impactación con secreciones. No solamente puede ser del bronquiolo terminal, también pueden ser de bronquiolos o incluso de bronquios de calibre corto, en el cual están impactados por secreciones o material fibroso. Y se ven como estas manchas lineales que en sus extremos tienen pequeñas dilataciones redondeadas, ¿no? Y le da este aspecto como el árbol en brote. Y para concluir veremos lo que es ahora el patrón vascular, ¿no? Hay múltiples alteraciones que pueden dar cambios en la distribución de la vascularidad, pero nosotros nos vamos a enfocar en tres subtipos, tal vez los más frecuentes, en tres subtipos del patrón vascular. El primero es lo que se llama el patrón de plétora o de congestión pulmonar, caracterizado por un engrosamiento difuso de toda la vasculatura pulmonar, desde los ilios, en las regiones iliares donde veríamos vasos gruesos, hasta la periferia, donde se podría seguir apreciando cómo existe una aparente acentuación en la visualización de la trama vascular. Esto es debido a plétora,
congestión pulmonar, una engrosamiento simétrico de la vasculatura, lo cual los vasos se van a ver de mucho mayor calibre de lo esperado si lo comparamos con las vías aéreas. Y da este aspecto como que toda la vascularidad está engrosada. Generalmente esto asociado a comunicación o cortocircuito que hay de izquierda a derecha, ¿no? El otro es, en cambio, el llamado patrón de la hipertensión arterial pulmonar, el cual se origina de lo tal como su nombre lo indica cuando tenemos una hipertensión arterial pulmonar, en donde nosotros encontraríamos un engrosamiento de los vasos centrales, pero en cambio el resto de la vascularidad, bueno, tal vez no se ve tan característico en esta imagen, pero lo que veríamos es un hilios gruesos, prominentes, y el resto de la vascularidad, en cambio, da la sensación como que estuviera adelgazada, como que estuviera afinada, con la disminución de los vasos periféricos, lo cual da esta imagen que se llama el árbol podado, como que usted apreciara típicamente un árbol que ha perdido sus hojas, ¿no? Y queda el tronco grueso y el resto de sus ramas finas. Es la misma apariencia en la vasculatura pulmonar. Típico de la hipertensión arterial pulmonar, y que puede acompañarse de otros cambios, ¿no? Como recuerden, asociable a la hipertensión arterial pulmonar como el engrosamiento del tronco de la arteria pulmonar, o también el aumento de tamaño del contorno derecho, la silueta cardíaca, lo que sería aurícula derecha, y también cambios a nivel del ventrículo derecho, más la prominencia del llamado tronco de la arteria pulmonar. Y el otro patrón que veríamos es muy frecuente, el de hipertensión venocapilar, ¿no? Donde se produce una redistribución, o sea, ha desarrollado una redistribución de la vasculatura hacia los vértices con vasos de mayor calibre que van a duplicar el calibre de los bronquios. Existe un exageramiento, por decirlo de una manera, en el calibre entre la vía aérea y los vasos que están gruesos. De ahí que esto es muy frecuente, esta aparente redistribución de flujo en el paciente que sufre hipertensión arterial crónica, mal controlada o descompensada, o en el paciente que llega con una insuficiencia cardíaca congestiva. Encontraríamos o verían cómo la vasculatura tiene esta distribución invertida, con vasos de mayor calibre, fáciles de ver hacia los vértices. Recuerden que la trama vascular debería ir un trayecto oblicuo hacia arriba o hacia abajo, y con vasos de mayor calibre en las regiones basales o la posición del paciente al momento de tomar la imagen. Pero esto se invierte. Puede acompañarse también de las llamadas líneas B de Kerley, que son opacidades lineales que se desprenden desde la periferia del pulmón hacia el interior. De ahí que es típico esta redistribución de flujo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y podríamos ver otros cambios, como por ejemplo el aumento de tamaño de la silueta cardíaca, la presencia tal vez de opacidades consolidativas que pueden incluso ser bilaterales. Recuerden estas consolidaciones bilaterales que van de los hilios hacia la periferia del pulmón, lo que se llama en alas de mariposa. Ok, entonces ahí terminamos esta parte de los patrones pulmonares. Lo importante es siempre poder tener en cuenta, recordar la existencia de estos patrones radiológicos, los cuales se emplean para la descripción de hallazgos en los estudios de imagen torácica, en los estudios de imagen pulmonar. Y si bien toma tiempo y práctica el poderlos reconocer, el poderlos describir, lo importante es que
al menos se conozca la existencia de estos patrones radiológicos y de las posibles causas fisiopatológicas, ¿no? Que ustedes recuerden que nosotros buscamos o una opacidad o una radiolucidez, ¿no? Una hiper o hipodensidad, si es tomografía, en el pulmón, ¿no? Y que ese aumento de la atenuación, esa opacidad, puede deberse a un problema alveolar, un problema intersticial, lo cual nos lleva a tratar de reconocerlo dependiendo del tipo de opacidad que tenemos, ¿no? Si es que es algo difuso, que puede ser una consolidación, o si es de aspecto nodular alveolar, o corresponde a esa típica imagen de un tórax manchado, tórax sucio, que es de la problema del intersticio pulmonar, una opacidad de tipo reticular, o a lo mejor disminución de la densidad, que puede corresponder a enfisema o lesiones focales tipo bula, tipo quiste, etcétera, ¿no? El poder tener en mente la existencia de estos patrones radiológicos siempre va a ser importante para orientarnos en nuestro estudio de imagen y poder poco a poco ir reconociendo a los diferentes hallazgos que nosotros encontramos. Ok, entonces ahora vamos a avanzar a este tema, ganando un poco de tiempo. Listo. Vamos a avanzar a este tema que se corresponde con las atelectasias. En el momento acá. Vamos a parar un momento. Ok, entonces ahora vamos a avanzar con el tema rápidamente de atelectasia. Atelectasia pulmonar hace referencia a colapso, ¿no? Pérdida de volumen de un segmento o área específica del pulmón, lo cual lleva a un aumento de su densidad, ¿no? El problema es que tenemos parte del pulmón el cual no está insuflado, no está lleno de aire, está colapsado. Y este colapso lleva a que aumente la densidad visualizable de esa parte pulmonar. Hay signos que nos ayudan a reconocer las atelectasias, signos directos e indirectos, ¿no? Los signos directos tenemos el aumento de la densidad pulmonar, ¿no? O sea, la presión de la opacidad, de una opacidad o de una imagen hiperdensa, en caso de tomografía. Encontramos también el desplazamiento de cisuras hacia la zona de colapso, hasta donde está la opacidad. Y también podríamos reconocer, recuerden que ya antes habíamos hablado sobre lo que se llama los signos broncovasculares, que hace referencia a este efecto de retracción o de confluencia de los vasos pulmonares y vías aéreas hacia la zona donde está el colapso. Esos son los tres signos directos: aumento de la densidad pulmonar, el desplazamiento de cisuras hacia la zona de colapso, y los signos broncovasculares. Mientras que los signos indirectos tenemos el desplazamiento de estructuras mediastinales, la elevación del hemidiafragma del mismo lado donde está el colapso, la aproximación de las costillas y la hiperinsuflación compensatoria en el pulmón contralateral a la atelectasia.
Recuerden que la atelectasia, el colapso, retrae hacia sí las estructuras adyacentes, las retrae hacia sí. Por eso que los vasos, vías aéreas, la tráquea, el hilio pulmonar, el diafragma, del mismo lado donde está la atelectasia, son retraídos, son traccionados por el efecto del colapso que hay de esta parte o segmento pulmonar. Las imágenes típicas que aquí está mostrado de este aumento de la densidad o una opacidad que está en la parte superior de este campo pulmonar derecho, que corresponde a una atelectasia, ¿no? Aquí veríamos determinados signos que ya vamos a ir reconociendo, como la tráquea que se desvía hacia la zona de colapso, el hilio pulmonar que está elevado, en este caso el derecho está elevado con relación al izquierdo, o esta delimitación, este borde lineal en declive que separa la opacidad de la región del parénquima pulmonar y que corresponde a la cisura menor del pulmón derecho que está retraído. El diafragma también está muy elevado, mientras que acá se identifica, en cambio, en esta radiografía nos aumenta una área donde hay un aumento de la densidad y que se asocia con elevación ahora el diafragma izquierdo en relación al derecho, con una disminución de volumen del pulmón, con el vértice que está más abajo, el nivel del vértice contralateral, y elevación como la tráquea se encorva hacia en la región donde está la atelectasia, ¿no? Son signos entre directos e indirectos de un colapso pulmonar. Los tipos de atelectasia hay de dos clases, la obstructiva y no obstructiva. Y la no obstructiva la vamos a clasificar de tres formas. La subsegmentaria, por compresión y cicatrizal. Aquí tenemos un ejemplo, nuevamente esta radiografía típica, ¿no?, de una atelectasia lobar derecha, donde vemos signos de atelectasia, signos como por ejemplo el límite entre el pulmón ventilado y la zona de colapso. Este límite es la cisura menor, que normalmente debe ir por la parte media del campo pulmonar derecho, pero aquí está elevado, retraído por la atelectasia. De igual manera el hilio derecho está elevado, está a un nivel mayor al hilio izquierdo, que recién está acá, donde les indico donde termina el bronquio fuente izquierdo, acá que está el hilio izquierdo, más elevado, más abajo en este caso que el derecho, que el cual está retraído por la atelectasia. Ven como la tráquea también se cambia su trayecto hacia la zona de colapso, la cúpula diafragmática elevada del mismo lado donde tenemos el problema, ¿no? Entonces ahí vemos signos entre directos, como es la presencia, la propia opacidad del aumento de la densidad, así como el desplazamiento de la cisura, que son dos signos directos, y signos indirectos como la elevación del hilio, la desviación de la tráquea hacia el colapso y la elevación del hemidiafragma del mismo lado. Acá en cambio ejemplo de una radiografía de tórax, el cual podemos apreciar como hay un aumento a la densidad de todo el área pulmonar izquierda, con la tráquea muy desplazada, retraída hacia la izquierda, el aumento de la densidad, la opacidad propia del pulmón, que es la atelectasia, y vean cómo el pulmón contralateral está hiperinsuflado. Se lo ve prominente al pulmón, con incluso su borde o contorno interno
que en este caso sobrepasa el nivel de la columna dorsal, se va hasta el emitora izquierdo, lo que se llama un pulmón compensatorio, o también conocido como pulmón biscariante. Ok, ahora vamos a ver los subtipos de la atelectasia obstructiva. La atelectasia no obstructiva, hay la subsegmentaria, cual como su nombre le indica es parte de un segmento que está colapsado, y se caracteriza por la presencia de opacidades lineales finas que son paralelas al diafragma. Típicamente se producen estas atelectasias cuando hay una posición prolongada del paciente recostado o semisentado. Por eso que esto lleva a que parte, no todo, sino parte de un segmento pulmonar se colapse. Típico de pacientes que han estado por largo tiempo en reposo, en cama, ¿no? Quien está en áreas de terapia intensiva, terapia intermedia, también en relación a dolor torácico pleural, ¿no? Donde se produce un proceso inflamatorio o trauma torácico previo o pérdida surfactante, ¿no? Es una imagen típica en rayos X de una atelectasia subsegmentaria, donde una opacidad lineal bien definida, que en este caso cruza a todo el lóbulo medio, y teniendo una distribución, esta opacidad lineal paralela a la cúpula diafragmática, en este caso al lado derecho. En tomografía también podremos encontrar una banda hiperdensa o una imagen hiperdensa lineal que involucra a un segmento específico. El otro subtipo es la atelectasia por compresión, donde, como su nombre le indica, existe algo que no permita al pulmón expandirse libremente. Esto se puede dar por la presencia de líquido o en la cavidad pleural, o también la presencia de líquido hemático, como el caso de un hemotórax o pus o un tumor, etcétera, ¿no? Como en este ejemplo, se puede ver como aquí en la mnemotecnia, ¿no? Hay una zona con aumento de la densidad en la parte inferior, la parte inferior del pulmón izquierdo, aumento de densidad. Y como hay una zona oscura que es un neumotórax, más la pérdida aquí del ángulo costodiafragmático izquierdo, está todo aplanado en la zona de la cúpula por la presencia de líquido en el espacio pleural. De ahí que la presencia seguramente de líquido y aire que está en la cavidad torácica es lo que no lo permite expandirse de manera adecuada y se puedan producir este tipo de atelectasias por compresión. Otro ejemplo de atelectasia por compresión también. Y ahora tenemos las atelectasias cicatrizales, en la cual generalmente se ven opacidades de aspecto como banda, pero irregulares, que se dan en el contexto de un pulmón que ha sufrido un proceso infeccioso previo o por cambios fibróticos, ¿no? Cambios cicatrizales, como aquí tenemos esta opacidad en banda, pero irregular, gruesa, en la parte media del campo pulmonar izquierdo, incluso con elevación del diafragma del mismo lado, debido a la presencia de una área atelectásica, o en este caso, como vean, como hay opacidades de aspecto triangular que está en ambos campos pulmonares,
y que se combina también con otros hallazgos como de un tórax heterogéneo en la visualización, que nos hace pensar que pueden haber cambios fibróticos y estas áreas sean colapsos pulmonares por causa cicatrizal. Aquí tenemos este ejemplo típico de una secuela a infección tuberculosa, donde hay cambios fibróticos o fibrocicatrizales en los vértices. En este caso, el vértice pulmonar izquierdo está opacificado, no se lo ve, está opacificado, con presencia de otras imágenes a manera de como la cera de una vela, que al derretirse se va secando y abriéndose de manera irregular. Igual se ve como placas opacas que se van ramificando. Son cambios cicatrizales que han llevado a una telectasia, en este caso a nivel del vértice pulmonar izquierdo. Aquí también vemos cómo el pulmón derecho está disminuido en volumen, asimétrico, con estas opacidades a nivel del vértice, y con signos indirectos como la desviación de la tráquea hacia el campo pulmonar derecho y la elevación también del ilio, la retracción del ilio derecho y parte de elevación de la cúpula diafragmática del mismo lado. Un caso especial es llamada telectasia redonda, donde lo que vemos es una opacidad ovoide o redondeada periférica, que clásicamente está en la parte posterior de un pulmón y se asocia en este caso, como por ejemplo, con los llamados signos broncovasculares, que es la retracción de los vasos y vías aéreas hacia la zona de colapso. Esta opacidad redonda periférica posterior de un pulmón, ¿no?, con retracción de los vasos hacia la zona de la opacidad, generalmente se presenta asimismo en pacientes que han tenido cambios cicatrizales o que han estado de manera prolongada en recostados, y se te ve este tipo de opacidades, ¿no? Ahora, la telectasia obstructiva, en cambio, el problema suele darse por un efecto de válvula de obstrucción que no permite al aire ingresar a los sacos alveolares y al mismo tiempo no permite que el aire pueda salir, lo cual va a llevar a una reabsorción de este aire contenido en los alveolos distales a una zona de obstrucción de la vía aérea, desencadenando el colapso de esta parte pulmonar, ¿no? Podríamos decir que en un principio se produjo un atrapamiento aéreo, pero con el tiempo ese aire contenido se reabsorbe y queda en una zona de colapso. Ahora, hay patrones de las opacidades, ¿no?, que nos permiten, al reconocerlo, nos permiten conocer que el lóbulo o segmento pulmonar puede estar comprometido. Cuando la telectasia involucra un lóbulo pulmonar, nosotros podemos reconocerlo por la forma como se presenta esta opacidad en el estudio de imagen. Por ejemplo, tenemos la telectasia del lóbulo superior derecho. La telectasia del lóbulo superior, tenemos las mismas imágenes radiográficas que ya antes habíamos expuesto, donde tenemos una opacidad que está justo en la parte superior de este campo derecho, acompañado de desplazamiento de la cisura menor hacia arriba, y otros signos como la desviación de la tráquea hacia el colapso, la elevación del ilio derecho, la elevación en este caso de la cúpula diafragmática y del mismo lado,
en relación con la zona donde está el colapso, ¿no? Acá típico vemos cómo se producen, perdón, como para ver nuevamente, estas son las tres imágenes típicas de una atelectasia del lóbulo superior derecho, ¿no? Una opacidad, la presencia de la opacidad per se en la parte superior del campo, con este límite, esta línea que separa el pulmón insuflado de la opacidad, con trayecto oblicuo descendente, que es la cisura menor retraída. Ya son dos signos directos que hemos visto aquí, ¿no? Más la desviación de la tráquea hacia el colapso, la elevación de la ilio y la elevación de la cúpula diafragmática en el mismo lugar donde está el colapso, que son signos indirectos, ¿no? Esas son características que nos llevan a conocer que esto es una atelectasia, un colapso, ya que muchas veces nosotros tenemos que hacer la diferenciación con una opacidad de tipo alveolar, con una consolidación, ¿no? Con que en la consolidación podríamos ver también una opacidad parecida, pero con bordes irregulares o bordes algodonosos y sin ninguno de los signos directos o indirectos que acompañan a la atelectasia, ¿no? Una imagen característica, la llamada la presencia del llamado signo de la S de Golden, en el cual se produce una atelectasia, asimismo del lóbulo superior derecho, pero debido a la obstrucción del ilio o la obstrucción del bronquio fuente derecho por una lesión que ocupa espacio a nivel del ilio y comprime estructuras. Generalmente debido a un tumor al nivel del ilio pulmonar derecho, que va a producir un desplazamiento, una compresión sobre la cisura menor que ya está desplazada, retraída por la zona de colapso. Así que entonces podríamos ver, como en este ejemplo, como tenemos una opacidad superior con la cisura menor, que en este caso tiene la forma como de una S itálica, ya que está parte retraído hacia la atelectasia, parte desplazado hacia abajo caudalmente, con un aumento de la densidad, una opacidad que impresiona aquí que está adelgazando o comprimiendo al bronquio fuente del mismo lado, ¿no? Entonces sería una masa a nivel iliar que estuviera comprimiendo al bronquio o parte bronquial y ha llevado al colapso del lóbulo superior derecho. Se presenta este llamado signo de la S de Golden. En tomografía también nosotros podríamos encontrar estos aumentos de la densidad o unas áreas de mayor densidad de aspecto geométrico o de un aspecto delimitado que corresponde al colapso, en este caso el lóbulo superior derecho. El colapso del lóbulo medio se va a caracterizar por la presencia de una opacidad que se mezcla o se confunde no se las logra diferenciar del contorno derecho de la silueta cardíaca, y ahí se presenta otro signo radiológico que se llama el signo de la silueta. Este signo de la silueta se produce cuando dos estructuras con densidad similar están juntas, muy próximas entre sí, lo cual termina dando el aspecto en el estudio de imagen, más que todo en los rayos X, da la impresión como que todos estuviéramos viendo una sola estructura, una sola opacidad. Eso que corresponde con
el signo de la silueta, ¿no? Vemos como en este ejemplo hay una atelectasia del lóbulo medio que al estar cerca del contorno derecho del corazón da la impresión como que fuera una sola opacidad que está borrando dicho contorno, ¿no? Se pierde dicho contorno. Y en la placa radiográfica lateral nos permitiría poder identificarla mucho mejor por la presencia de esta opacidad en banda, que está justo en la zona o topografía donde estaría el lóbulo medio, y que se ha producido por la retracción tanto de la cisura menor como de la cisura mayor del pulmón derecho, el cual está haciendo las dos retraídas hacia la zona de colapso. Ese sería el aspecto de una atelectasia del lóbulo medio. Como ustedes verán, se puede hacer una comparación entre la radiografía anteroposterior y lateral para poder visualizar mejor dónde está el problema, dónde está el colapso, ¿no? Y se presenta este llamado signo el signo de la silueta por la colapso del lóbulo medio, que está próximo a las cavidades cardíacas. En el problema del lóbulo superior izquierdo, cambio, tiene esta imagen radiográfica característica, ¿no? Ustedes ven un aumento de la densidad a nivel del ilio izquierdo, donde debería estar el ilio izquierdo, que no lo logro ver de manera adecuada porque hay una zona con un aumento de la densidad, aparte de que la tráquea se desvía hacia la zona de atelectasia, el diafragma izquierdo está elevado en relación al contralateral, y da el aspecto como que el pulmón izquierdo está disminuido en volumen, está disminuido en tamaño, mientras que el pulmón derecho está hiperinsuflado. Hay una hiperinsuflación compensadora o pulmón bicariante con vértice amplio y con la cúpula diafragmática incluso tiene un aspecto horizontalizado debido al abombamiento pulmonar, ¿no? Está hiperinsuflada. Es la imagen típica de la atelectasia en el lóbulo medio, del lóbulo superior, perdón, en el caso del pulmón izquierdo. Aquí está graficada la zona atelectasia, o el aumento de la densidad a nivel iliar, más la disminución de volumen y elevación del diafragma del mismo lado y la desviación de la tráquea a la izquierda. En la placa lateral nosotros podríamos apreciar un aumento de la densidad o una opacidad en banda que está paralelo al plano external, una opacidad en banda que ocuparía la parte superior donde topográficamente se superponen los dos lóbulos superiores pulmonares, y con la radiografía anteroposterior o con la radiografía estándar de tórax podríamos identificar que el problema es derecho o izquierdo, ¿no? En este caso es del lóbulo superior izquierdo. Y para los lóbulos inferiores, las opacidades en la atelectasia de un lóbulo inferior, en este caso se caracteriza por ser opacidades de aspecto triangular, que se extiende desde el ilio hacia la base, ¿no? Además de que se eleva el diafragma afectado, y asimismo puede haber desplazamiento de estructuras mediastinales hacia la zona de colapso y desplazamiento, para el caso del pulmón derecho, el desplazamiento de la cisura menor hacia abajo, la retracción de la cisura, lo cual le da este contorno como hundido a lo que sería la opacidad derecha por colapso. Aquí está lo que se indica. Vean cómo hay una opacidad para el lóbulo inferior derecho, una opacidad
aspecto algo triangular, que va desde la región del ilio hacia la base, con elevación del diafragma en relación al contralateral y un supradesnivel marcado. Y el contorno, en cambio, aquí del colapso tiene este aspecto deprimido, ¿no? Como cóncavo, debido a la cisura menor que ha sido retraída hacia la telectasia, mientras que el aspecto de la telectasia del lóbulo inferior izquierdo es más geométrico, más triangular, ¿no? De igual manera, desde el plano iliar hacia el diafragma, a la base, con elevación de dicho diafragma, ¿no? Estas opacidades triangulares son típicos de colapso de los lóbulos pulmonares inferiores. Bueno, chicos, entonces vamos a llegar solamente hasta ahí por el momento. Doctor Dalí. Sí, espérenme un momentito acá. Para poder... Ok, entonces, por favor me prestan atención para tomarles la asistencia, ¿no? A ver, Álvarez. Presente, doctor.